Hola mis amores bellos. Aquí nuevamente Leticia. Sé que desean escuchar la voz de nuestra Alfonsina, pero como no le han enviado cariñitos, ella sigue enfermiza mirando a sus coreanos. Seguimos con más y hoy prepárate para capítulos dobles de la leyenda. Busca tu kit apasionado, porque esto se pone mejor cada momento. Leyenda capítulo 31. Enfrentamientos y verdades a la luz, el inicio del final. El sol ese día salió más brillante que de costumbre, los preparativos aquí y allá no se hacían esperar. George en su recinto mirando por la ventana veía como de a poco todos se preparaban, con un Terry ausente como siempre, y Albert, lo cual le extraño. Sentía un taco en el pecho, intuía que ese día el ambiente era diferente, una atmósfera pesada reinaba a pesar de brillante sol, era olor a sangre, destrucción, muerte. Toc, toc. Adelante. Habló George volviendo a sus deberes. Tulia, ¿pasa algo? ¿Tu hija o Rosemary? Preguntó él. Señor, mi hija, ella quiere pelear. Y yo no soy quien para impedírselo. Ya ha perdido muchos sueños. Los ojos de la mujer se posaron en él. George bajó su mirada. No te culpo, sé lo que es enamorarse y perder a tu ser amado. Y también lo que se siente ser rechazada y olvidada. La mujer se sentó en un pequeño asiento cerca a el fino escritorio. George la observó con pena. Tú mejor que nadie conoces mi vida y yo la tuya y lo duro y frustrante perder el ser amado. Tulia se refería a su maestro Martin. George, yo estaba enterada que mi hija entrenaba a escondidas desde algún tiempo atrás. Pensé que eso en algún momento se le pasaría, que era un capricho, pero no fue así, y ahora solo quiero que sea feliz. Déjala que haga una pelea, solo una de exhibición, claro, que al menos tenga esa experiencia, te lo pido como un favor. Era la súplica de la mujer. Tal vez y así sepa si realmente lo quiere o no. Dijo Tulia frente a George. Solo te pido que no sea a muerte. Terminó ella. Eso justamente es lo que me preocupa, Julia, ya que no sé si la gladiatrix de García cumpla con no matarla. Respondió George. ¿Tienes a alguien más para la chica? Preguntó Julia. Por desgracia no. Dijo George. Él lo meditó por un momento. Bien, trataré de arreglar algo con García que sea solo de exhibición y espero que no pase a mayores, pero será bajo la responsabilidad de ambas. George se paró y salió del recinto con la mujer. Albert no estaba en los alrededores, lo que le extrañó a George paseando su mirada. ¿Hijo y Albert? Preguntó el anista. No lo sé, padre, debe estar en su celda. Dijo Stear, que revisaba algunos carros de batalla. Ya que ese día habría competencias de velocidad. ¿Albert? El George tocaba la gruesa puerta sin éxito. Señor, debemos hablar, fue la voz de Cherry a sus espaldas. ¿Qué hiciste, Cherry? George puso su atención en él. Señor, yo. Vamos a mi cel. Terry no pudo terminar la frase. A ti te quería ver, maldito. Fue la voz del salvaje. Terry cayó de espaldas y Albert se lanzó sobre él sin dejarlo reaccionar. George trató de separarlos, lo cual era casi imposible. Cherry, con la guardia baja, no supo cómo reaccionar, era su amigo, como hermanos, y ahora lo estaba golpeando sin saber el por qué. Ya basta. ¿Qué te pasa, Albert? George trataba de contenerlo sin éxito. Tras el escándalo y el forcejeo, los demás llegaron y Tom con dificultad levantó a Albert, que le dio un par de golpes más, pero Cherry no se los devolvió. ¿Qué pasa contigo, Albert? Gritó George al ver que estaban contenidos. Albert solo observó a Cherry, que se limpiaba la sangre de su boca y en una de las fosas de su nariz que sangraba. Albert, viendo que todos estaban presentes, incluso los alumnos de la otra escuela y el mismo García, dijo: créame, maestro, se lo merece y mucho más. Cherry pensó que ya sabía que había sido descubierto. Bajando su rostro se inclinó y pidió perdón ante todos, lo cual dejó el lugar en completo silencio. Este gesto hizo que la furia de Albert se aplacara un poco. Al ver que el ambiente estaba más calmado, George dijo: vamos, me tienen que explicar qué pasó. Hijo, prepara a Dorothy, ella será la contrincante de Flammy. Flammy solo sonrió por lo escuchado y de hecho la escena anterior le pareció bastante divertida.
¿Pueden explicarme qué pasa? Las venas en la frente de George parecían saltar y estallar. Hoy se decidirá el futuro de tu padre, Cherry, ¿y esto es lo que pasa con ustedes? El hombre estaba enfadado. ¿Puedes explicarme por qué lo atacaste? George se dirigió a Albert con molestia. Es un traidor, maestro. Albert sonó algo decepcionado. ¿Lo eres, Cherry? Ahora George se dirigió a Cherry. Nadie más que yo sufro, dijo Cherry con su cabeza baja. Soy un prófugo con un padre a punto de morir, una hermana que buscan para quien sabe Dios, que lo atormenta una tierra devastada y teniendo que renunciar a... Terry detuvo su hablar. Quería decir que tuvo que renunciar a su gran amor Candy, pero se contuvo. Lo cierto es que no tengo muchas salidas en estos momentos. Era la voz grave y cargada de dolor de Cherry. Te prometí que hoy liberaríamos a tu padre, fingiremos su muerte y tú obtendrás tu libertad y esta misma noche abandonarán Roma. Tu padre ya estará muerto y Julio el León desaparecerá. Tal vez no puedan volver a las tierras de Britania pero y aportar su título, Granchester, pero estarán vivos. No, ya no es posible, dijo Cherry sin mirarlos aún. El silencio se hizo en el lugar. Me descubrieron, pronunció Cherry. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Albert con sorpresa. Así es, ¿no fue por eso por lo que me golpeaste? Cherry levantó su rostro y lo observó. No, fue por Candy, mi hermana. Los hombres se miraron fijamente. Después de un cansado suspiro de Cherry habló. Justo es por ella que se descubrió todo. Eso creo, dijo Cherry ante un incrédulo Albert y un sorprendido George. ¿Qué descubrieron, Cherry? Fue la voz preocupada de George. Tienes mucho que explicar. ¿Y por qué dice que mi hermana lo hizo? Terminó Albert. Yo. Amigo, lo lamento, yo me enamoré de tu hermana y aparentemente ella de mí, o eso quise creer. El rostro de Cherry era de desilusión. Perdóname si no te lo dije antes. Pero hasta ayer no pude hablar con ella. Cherry dudó si continuar. Bien, yo le expresé mis sentimientos y ella me correspondió. Creo, dijo él con pena. ¿Cortejándola? Eso no fue lo que me contó Karen. Albert lo interrumpió de inmediato. ¿Qué? Terry lo observó extrañado. Tú te aprovechaste de ella el día del banquete. Albert se paró frente a Cherry de nuevo, pero George intervino. Cherry se paró frente a Albert, desafiante, dispuesto a enfrentarlo. No me propase con tu hermana, no pasó algo que comprometa su integridad, al menos no de mi parte, y no la he forzado a nada. No sé qué te haya dicho tu hermana, pero ya tengo muchos problemas por confiar en ella. El rostro de Cherry era de molestia. ¿Qué quieres decir? Albert comenzaba a perder la paciencia. Déjame hablar y después de que te cuente todo tomarás tu decisión. Fue la voz seca y directa de Cherry. Escúchalo, Albert. Intervino George. Los hombres en silencio se pusieron a una distancia prudente. Bien, es verdad que me interese por tu hermana, y no como diversión, te lo juro. Cherry miraba fijamente a Albert. De hecho, planeaba rescatarla y pedirte las justas nupcias de ella cuando lográramos escapar de aquí. Cherry se quedó en silencio por un momento y retomó la palabra. Pero tras un malentendido e ir a verla le conté toda la verdad. ¿Qué verdad? Interrumpió George. Toda la verdad, dijo Cherry mirándolos. No la dañé, ni hice algo indebido. Solo quería protegerla, al contrario de ella. Cherry frunció el ceño con dolor. Ya que parece que ella a mí sí me utilizó para beneficios de sus amos. Sus palabras eran cargadas de dolor y desilusión. ¿Qué rayos estás diciendo de mi hermana? Albert se puso en alerta. Que tu hermana me delató con su ama Elisa y me tendió una trampa. Cherry lo observó con reproche. ¿Qué? George no salía de su asombro. Lo que oyen. Le conté a Candy de mi identidad y ella me delató con su ama Elisa. Los hombres se quedaron unos segundos en silencio, sin saber qué decir. Elisa me tiene en sus manos, y quiere que me case con ella y traicionar a su hermano, y ser yo el nuevo emperador ya que ella dice que es la voluntad de su padre y él nos apoyará.
Terry dejó de mirarlos por un momento. Yo acepté, con la condición de que los dejara libres a todos ustedes, incluida Candy. Pero... Terry hizo una pausa y miró a los estupefactos hombres. Neil se irá con Candy cuando los juegos finalicen. Terry, al decir eso, sus ojos se inyectaron de ira. Ella me aseguró delante de su ama que no le dijo nada. ¿Pero cómo lo supo ella? Y... Terry observó a Albert con reproche. ¿Y por qué te dijo que yo le hice tal cosa? Terminó Terry. Ella no me dijo nada, fue Karen. Fue la seca respuesta de Albert. ¿Karen? ¿Por qué ella? Preguntó Terry. Por eso ella te golpeó. Respondió Albert. Esto no me gusta nada, debo hablar con Candy, dijo Albert algo inquieto. No hay tiempo, ya casi es la hora y debemos empezar el espectáculo. Pero... George estaba sin salir de su sorpresa. ¿Qué pasará ahora con el plan con tu padre? Preguntó George. Nada, todo se hará como planeamos. Elisa nos ayudará, lo único que quiere es que su hermano se vaya lejos y poder llevar su plan a cabo. Bien, así será. Como diga Majestad. George se inclinó ante Terry, que solo se quedó sin palabras. Albert le hizo un asentimiento, pero sin mirarlo a los ojos. Y salió del lugar dejando a un contrariado, triste Terry. Majestad. Fue la voz de Raúl, alguien desea verlo. Más te vale que sea importante. Dijo Neo mientras lanzaba cuchillos a antiguos emperadores. Señor, es de suma importancia que vea a este soldado, dice que tiene información de los gobernantes de Britania. Neo volteó su rostro y observó a su fiel general, hombre que le escondió todos sus horribles secretos y llegó a ser su cómplice. Raúl, si es una broma, a alguien tendrá este cuchillo en medio de los ojos. Dijo esto apuntándole. Lo sé, excelencia, lo sé. Raúl se inclinó. Tifio pasó con algo de miedo, ya que el futuro emperador tenía fama de ser difícil de complacer, pero los que estaban bajo su gracia les llenaba de privilegios y poder. Tu nombre, dijo Neo al soldado postrado. Soy Tifio, guardia de las Puertas Oeste, Majestad. ¿Y qué es tan importante que pides verme? Neo levantó el rostro del soldado con la punta de su cuchillo. Majestad, tengo información de la bestia, el gladiador de piel de león, dijo el hombre titubeante. Tifio, amante de Luisa, la cual le contó que su ama Elisa lo requería para afirmar lo que vieron en el establo y luego afuera de los muros. Además le contó de los privilegios que ella obtendría por contado. Decidió hacer lo mismo. Ir y contarle todo al emperador y ganarse su lealtad. Parecía que aquel gladiador era muy importante para ellos y quería tener un mejor puesto en las tropas romanas. ¿Qué tienes que decirme de esa bestia? Habló Neo con las llamas del infierno en sus ojos. El hombre tuvo miedo de no haber hecho lo correcto y no salir de ahí con vida. Él, Majestad, no mató a ese soldado, encubrió a una esclava de la cocina por salvar a una niña. ¿Y crees que eso es importante para mí? La furia en los ojos de Neo se desató más. No tengo tiempo para este tipo de asuntos, para eso tengo a Raúl o en su defecto. El traidor Anthony. El afilado cuchillo bajaba hacia la yugular del asustado soldado. Majestad. La voz del hombre temblaba y con dificultad continuó. La pequeña que salvó es esclava, y por la que ese hombre se inculpó es la hija del tribuno de Britania y al parecer es la hermana del gladiador. El rostro de hombre era de terror. El cuchillo cayó de las manos de Neo. Y su rostro estaba desencajado por lo escuchado. ¿Estás seguro, soldado? Preguntó Raúl ante la reacción de Neo. Bueno. Eso. Parece. Lo supo Luisa, una esclava. Tifio dudó en continuar. La esposa de mi tío, ella también vio todo. Además vimos que ese gladiador y la esclava rubia sostienen un romance. Los vimos por los árboles, que es el lugar que me corresponde vigilar. Dijo esto mirando a su superior Raúl. En esos momentos Neo se transformó, sus ojos se llenaron de furia y grito. Tomando su cuchillo y enterrándolo en medio de los ojos del soldado ante la mirada atónita de Raúl. Neo, dando la media vuelta tomando un nuevo cuchillo, dijo: manda a llamar a esa esclava que vio todo, la esposa de su tío. Y hazlo pronto.
Gritó Nio lanzando el cuchillo que se clavó en la puerta al lado de Raúl, que tratando de ocultar su miedo solo asintió y salió de inmediato. ¿Así? ¿Que estás vivo, maldito, o quién eres acaso? Dijo Nio con su mirada llena de odio, miedo y sorpresa perdida en la nada. Recordó el encuentro de Elisa, el gladiador y Candy la noche anterior. ¿Y Elisa, acaso lo sabe? Nio lanzó un cuchillo al retrato de su padre. Luisa, que estaba en las afueras del aposento de Elisa, fue interceptada y llevada ante Nio. Luisa temblaba como un cachorro a punto de ser devorado viendo el cuerpo muerto de su amante y sobrino de su esposo en medio de un gran charco de sangre. Neil no le dio ni una mirada a la asustadiza mujer, luego la observó con desprecio. «Dime quién es este hombre», preguntó Nio señalándolo con un cuchillo en su mano. «Un soldado, majestad». La voz de Luisa apenas si se oía. «¿Lo conoces?» Nio clavó sus ojos de forma escalofriante en ella. Luisa tragó en seco, tragando su pena de su amante muerto y dándose cuenta de su error. «Es el sobrino de mi esposo. Apenas si hablo». «¿Y sabes qué vino a decirme?» Nio la miraba fijamente. Ella hizo una negativa con su cabeza. «¿Sabes algo de la muerte del soldado del establo y quién lo mató? ¿Y de la niña que desapareció?» Luisa en esos momentos supo que su amante la había traicionado y por ello estaba muerto. «No. Yo no sé qué dijo este hombre», susurró. Neil la observó de forma inquietante. «Bien, llévensela al calabozo sin agua ni comida hasta que se decida a hablar». «No, majestad, espere». Luisa se postró con su rostro en el suelo. «Diré lo que sé, señor», dijo ella en medio de lágrimas. El gladiador de la piel encubrió a una esclava que mató al soldado. Ella lo hizo por salvar una niña y la pequeña es la hija del tribuno de Britania. La mujer apretaba sus ojos con fuerza esperando no correr la misma suerte de su amante. «¿Cómo sabes eso?», preguntó Nio. «La niña me lo dijo, yo. No sé qué tan importante sea, pero la niña desapareció desde ese día, no la encontramos. Y el gladiador sostiene un romance con la esclava de su hermana la rubia, y ella lo llamó Cherry», dijo la mujer buscando misericordia con sus vestiduras, rostro y manos manchándose de la sangre del que alguna vez fue su amor oculto. Nio solo se quedó ahí de pie sin salir de su sorpresa. Solo no podía creer lo que escuchaba. «Raúl, que no estaba mejor que él», dijo. «¿Por qué lo informas apenas ahora?», levantándola de un tirón. «No. Solo no sabía que era tan importante, además si lo informe a la hermana del futuro César». Nio en esos momentos salió de su letargo y dijo: «Déjala, llévatela, enciérrala y que no salga, yo debo ver a mi hermana». Dijo esto entre sus dientes y con sus puños fuertemente apretados. Neil, que se dirigía con furia y pasó firme hasta los aposentos de su hermana, vio a Sara y con soberbia pasó a su lado y entró al aposento de Elisa sin ser anunciado. «Elisa, Elisa», gritaba. Majestad». «Elisa no está», dijo Sara con sus ojos llenos de dolor y lágrimas al ver el rechazo de su hijo. «¿Dónde está?», fue la voz grave y tortuosa de Nio ante Sara. «En el Coliseo, señor, todos están allí», dijo apenas en un susurro. Neil salió de inmediato al Coliseo, con Raúl y otros soldados más. Al llegar y tras las ovaciones del pueblo, Nio y apenas se dirigió a ellos con un levantamiento de manos, ni dio órdenes de dar pan. Vio a Elisa sentada en el balcón real con los demás y no se dirigió a ellos. Con los soldados sí habló unas palabras. Nio desde la arena custodiado por soldados miraba el espectáculo. Las carreras de los mejores corredores de George y soldados dieron inicio. Con algo de intriga de tener al propio César tan cerca. Ganando por mucho los carros y corredores de la escuela de George contra García. Seguido de un majestuoso espectáculo de un oso contra un tigre, ganando el majestuoso oso al tigre pero morir también tras tener graves heridas. Dando paso a un elefante con un rinoceronte, siendo el vencedor el rinoceronte. Ambos duelos a muerte. Flame y Dorothy salieron a dar su espectáculo. Las féminas, en la arena, fueron un majestuoso despliegue de sensualidad y rudeza. Flame, experta en el manejo de látigo y chacos orientales,
No dejó que la fiera y diestra espada de Dorothy la alcanzara. El secreto de Flammy era justo eso, no dejar que el enemigo se acercara, y teniendo la puntería exacta para golpearlos sin ser ella agredida, matándolos con golpes en su cabeza o en el corazón, o su favorita al tenerlos tendidos en el piso los mataba con la propia arma del contrincante. Flammy, tras golpear a Dorothy en uno de sus muslos con los chacos y agarrar su pierna con el látigo, la tumbó y tomó de inmediato la espada de Dorothy, espada tras una enloquecida audiencia que veían luchar estas féminas con el torso desnudo, solo acompañadas de el subligaculum y casco y botas. Terminó ganando Flammy a Dorothy, que era diestra en la espada. Tras estar tendida boca arriba Dorothy y con el brillante sol en su cara, viendo reflejada a la mujer que sería la última imagen que vería con su propia espada en su cuello, suspiró aceptando su derrota mientras escuchaba a el pueblo pedir que la matara su rival. Los ojos de Flammy y Dorothy se miraron por unos momentos fijamente. Eran tan iguales la una de la otra, y finalmente Flammy tiró la espada y le tendió la mano para levantarla. Omitiendo qué veredicto daba el César, e ignorando las peticiones del pueblo. Neo no le importó mucho lo que pasaba en esos momentos en la arena, su mirada y atención estaba perdida en el fondo que tenía. Su enemigo, su rival, estaba al fondo hablando con el lanista, se veía tras una pequeña ventana entreabierta. Neil detallaba fijamente a Cherry, y claramente veía la similitud. Como no lo noté antes, se dijo con impotencia. Señor, lo capturamos, le dijo Raúl en voz baja. En esos momentos un tercer integrante ingresó a la sala a la cual Neo miraba. Sonrió con dolor. No, Raúl, tengo una mejor idea. Los ojos de Neo brillaban por las lágrimas que querían escapar, pero que él desapareció de inmediato al ver quién ingresaba. Cherry, que estaba listo para salir y fingir la muerte de su padre y acompañado por George, vio con molestia y sorpresa de George quién ingresó. Debemos hablar, a solas. Continuará. Uy, si no han sacado el kit. Son realmente fuertes, yo terminé los dos que me quedaban. Seguimos con el final de esta maravillosa historia.